Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos profiteroles. Los ingredientes que vamos a necesitar para 22 profiteroles son 125 gramos de harina todo uso, 4 huevos, 250 ml de agua, una cucharadita de azúcar, 80 gramos de mantequilla, una pizca de sal. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla. Llevamos a cocinar hasta que rompa en hervor. En ese momento agregamos la harina, toda de una vez. Mezclamos rápidamente con una paleta o espátula para que no se nos formen grumos. Cocinamos hasta que la masa se despegue completamente de la olla. Dejamos enfriar por unos 10 minutos. Luego que esté un poco fría la masa, agregamos los huevos, uno a uno. Comenzamos agregando 3 primeros, ya que dependerá de la consistencia de la masa y del tamaño de huevos que se utilicen, si se agrega o no el cuarto. En mi caso, estoy utilizando huevos pequeños. Hay que agregar uno a uno y esperar que esté bien integrado para agregar el siguiente. Al terminar de incorporar los 3 primeros huevos, podemos ver que la masa está muy pesada todavía. Así que agregamos el cuarto huevo. Mezclamos bien hasta incorporar totalmente. La masa debe ser lisa, brillante y que al levantarla con la paleta caiga en forma de cinta. Aquí podemos ver que nuestra masa quedó perfecta. Pasamos a colocar la mezcla en una manga con boquilla redonda y lisa. Y en una bandeja engrasada o con papel de horno, comenzamos a hacer los profiteroles, tratando de que todos queden del mismo tamaño. Con ayuda de agua nos mojamos la punta del dedo y aplanamos los piquitos que quedaron para que estos no se nos quemen al momento de hornear. Llevamos al horno de 35 a 40 minutos a 180 grados. Pasado el tiempo, sacamos del horno y dejamos enfriar para poder rellenar. Los puedes rellenar con chantilly, chocolate, dulce de leche. En mi caso los rellenaré con crema pastelera. Con una boquilla larga procedemos a rellenar con mucho cuidado por la base del profiterol. Vas a sentir cómo se van llenando. Luego decoramos a nuestro gusto. Aquí tenemos un chocolate fundido y azúcar impalpable.
y están listos. Espero que los disfruten. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales.